Hola, soy Betty Gaidú. Saludo desde Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Te doy la bienvenida a Vidas Reseteadas por Jesús, un canal de YouTube que comparte la buena noticia del amor de Dios, entrevistas inspiradoras, reflexiones bíblicas, buena música, expresiones artísticas, temas de actualidad y mucho más. Suscríbete al canal, danos me gusta, escribí comentarios y compartí los videos. Te invito a conocer las listas de publicaciones que agrupan los videos por temas. Muchas gracias, bendiciones. En el video anterior, Cristiano versus Político, conocimos parte de la vida personal de Pastor Pablo Chirch, marcada por su amor por los niños y su fuerte compromiso con la educación, también su recorrido político. Ahora queremos ir más allá y preguntarle, ¿son compatibles la política y la fe cristiana? ¿Cómo se puede mantener la fidelidad a Dios en un ámbito tan conflictivo como el de la política? ¿Es posible ser sal y luz? Bienvenidos a esta segunda parte, el desafío de ser cristiano en la política. El tema que nos ha convocado aquí es si un cristiano puede ser político o si un político puede ser cristiano. Yo voy a leer lo que el diccionario dice de cada uno de estos términos, ¿no? Político es quien se ocupa de los asuntos públicos y cristiano es quien sigue a Cristo y ajusta su vida a sus enseñanzas. ¿Qué nos dice el pastor Pablo Chip sobre estos dos conceptos? ¿Qué es para usted ser político y qué es para usted ser cristiano? Ya que usted es las dos cosas, ¿no? Para ser político, no necesariamente vemos que todos son cristianos, partamos de esa base, pero para un cristiano ser político tiene que estar muy preparado, muy preparado. Uno tiene importantes ejemplos en la Biblia, empezando por José, ¿no es cierto?, que terminó siendo gobernador de Egipto. Lo vemos a Nehemías como constructor del pueblo de Israel, levantando los muros, y podemos observar claramente a Daniel, que fue un funcionario muy destacado, aún en medio de persecuciones y conflictos, ¿no? Pero personas que se destacaron en ámbitos de gobierno. Yo creo que no es para nada incompatible porque como dice el pacto de Lausana es un pacto suscrito por más de 5.000 evangelistas de todo el mundo. Tuve el privilegio de estar en Manila, Filipinas y en Ciudad del Cabo, en dos congresos Lausana. Ese pacto fue suscrito por personalidades como Billy Graham, como Luis Palau, como Paul Chong-Ik Cho, como John Stott, o sea, no son cualquiera, ¿no? Y René Padilla, un argentino muy destacado, y ese pacto dice en el párrafo 6 que debemos dejar nuestros guetos eclesiásticos e involucrarnos en las cuestiones sociales y estar involucrados en lo que tiene que ver con el ámbito de nuestra sociedad, porque verdaderamente yo creo que nos debemos a nuestra sociedad. Y en realidad somos todos hombres públicos al final. Por eso cuando este pacto dice dejar nuestros guetos, eso significa dejar las cuatro paredes del templo y salir, lo que Jesús dijo también, misionar. Hay que hacer misiones. Sí. Yo ahora estuve en un seminario de perspectiva en General Pico La Pampa de 8 días intensivos y 15 lecciones. Si hay algo que se determina es que el Espíritu Santo siempre va adelante. Él ya tiene preparado el terreno, el camino, y por eso cuando Dios nos llama al campo misionero transcultural, como solemos decir quienes hoy estamos, estoy hablando de Gastón Bruno, Alejandro Rodríguez, y otros tantos que están en este rol formativo. Yo también hoy estoy más como educador en este ámbito porque estoy ahora fuera de la función pública, pero sí a nivel educativo hemos escrito un libro
El cristiano y la política, que lo editó el pastor King y liderado por Gastón Bruno, que tiene su escuela de formación pública a nivel nacional con muchísimos alumnos que se están capacitando y formando. Perdón, ¿es en Buenos Aires la escuela de Gastón o es también virtual? Gastón tiene los dos sistemas, presencial y virtual, y él hace un énfasis muy especial en educación también. Ajá. Y nosotros aquí en Misiones tenemos con el pastor Pablo Ulet, que es abogado, que fue diputado, pastor también. Hemos estado muchos años trabajando con una escuela de formación pública, con la participación muchas veces del gobernador de la provincia, porque eso es lo bueno. Hemos logrado insertarnos como gente de mucha influencia en el ámbito del gobierno. Yo hoy le mando más de 300 devocionales diarios, entre ellos al gobernador, al presidente de la Cámara, a diputados y a ex funcionarios, ex amigos, porque mantengo una excelente relación con todos. Y eso nos permitió, justamente por haber estado ahí adentro, evangelizarlo. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No solo verbalmente, sino también la palabra escrita. Por eso los devocionales ayudan mucho al conocimiento de Jesucristo. Sí, sí, De allí sí. que quiero sintetizar de alguna manera esto. Nunca usé el púlpito de nuestra iglesia ni de ninguna iglesia para hacer política. Jamás. Bien. Considero que eso es prohibitivo. Por eso no estoy de acuerdo cuando alguien va y usa un púlpito de una iglesia para hacer una arenga política. Lo que sí, siempre la iglesia estuvo orando por mí y le digo a la iglesia, oren. Y cuando le aconsejo a alguien que me viene y me pregunta, pastor, ¿me puedo involucrar en política? ¿Sabe lo que le digo? Si puede evitarlo, evítelo. Porque es un ámbito muy difícil, de mucha corrupción, de muchas tentaciones, básicamente en cuanto a lo sexual. Y la otra cuestión es el tema del poder. El poder es un elixir. El poder genera muchas cosas, entre ellos atractivos femeninos o masculinos, depende del sexo que uno tenga, pero Dios me ha guardado, en mi caso puntual y particular, tremendamente producto de la oración de la iglesia y de los pastores. Y siempre le digo, miren, si ustedes se involucran, tengan un pastor de cabecera, a alguien a quien recurrir frente a alguna crisis para orar con ustedes. Lo que me pasó a mí, cuando yo estaba en situaciones entre la espada y la pared de no saber resolver un conflicto, me iba y le pedía a algún pastor, quiero que ore por mí. Y en ese caso quiero destacar públicamente, pues seguramente van a ver algunos de este programa, el pastor Luis Colma, el pastor Olinto Barbosa, el pastor Guillermo Barbosa, tremendos hombres de Dios como el pastor Alberto Ziegler, el pastor Luis Cereza, que me ayudaron muchísimo, muchísimo, orando por mí y sosteniéndome. Y cuando me criticaban, porque ojo, las críticas son despiadadas. A mí me crearon campañas sucias. Cuando fui candidato a gobernador, me trataron de pastorcito mentiroso y barbaridades, como que no tenía título, que no era pastor. Sobornaron inclusive a un importante pastor de la provincia para que me creara mala fama. Le dieron el cargo de diputada a la esposa y contratos a toda la familia, empezando por él. Bueno, Asiera tomó medidas. Asiera, debo destacar el rol de Asiera, de que verdaderamente tomó una decisión. Díganos qué es Asiera, porque seguramente va a haber personas que no son cristianas. Asiera es la asociación que nuclea a más de 18.000 iglesias evangélicas en el país, que hoy la preside el doctor Christian Hoff, que es un permanente respaldo a quienes estamos en la tarea de la función pública. Ahora estuve invitado por los pastores Ana y Fico Valois en el edificio anexo de la Cámara de Senadores Nacional, celebrando el 7º aniversario de su organización Nacidos para Gobernar. Ellos también están en la formación de hombres y mujeres que están en la función pública, extraordinario.
Y debo decir justamente esto, que también con este énfasis que estoy haciendo yo. Por eso son muchos más los que hoy estamos en esta tarea, no solo de decir voy a ser candidato a diputado, senador, intendente, concejal, gobernador, etcétera, sino formar y formar, porque nadie debe involucrarse en el ámbito de política si no tiene la formación y sabe a dónde va, y a qué va, y por qué va. Porque esto no es solamente decir voy a tener un cargo, voy a tener un sueldo, voy a tener poder. No, no. Voy a cumplir una función misionera, una función evangelística misionera. Voy a servir al Señor y voy a depender pura y exclusivamente del Espíritu Santo en todo lo que voy a ir a hacer. Mi misión es ganar a otros para Cristo. Y básicamente en ese ámbito donde no se habla de Cristo. No. Y verdaderamente puedo decir, del gobernador para abajo, Dios me dio la gracia de evangelizar a todos. O sea, no lo digo para mandarme la parte, con temor y temblor lo digo y reverencia, porque el Espíritu Santo crea la oportunidad. Él crea la oportunidad. Y después te da las palabras también para presentar la palabra. Y a veces se presentan dificultades en algún funcionario, en algún ministro, en algún secretario de Estado. Y viene pastor, a mí me dicen Poi acá en Misiones, mi sobrenombre, dice Poi, ¿qué puedo hacer con esto, con aquello? Hoy me pasa, el intendente de mi ciudad permanentemente me llama, yo le mando los devocionales todos los días al intendente, el doctor Matías Sebeli, al presidente del Consejo Deliberante, Gerald Feltan, todos los días un devocional y vienen a mi casa, producto justamente de haber estado en el ámbito público y tener experiencia. Ahora, eso hace que aquellos que ingresan al ámbito de la política se equivoquen menos, porque en nuestro caso, que fuimos de los primeros evangélicos que estuvimos, nos resultó un poquito más difícil, porque tuvimos que romper prejuicios y muchas críticas. Totalmente. A mí hasta en algunos lugares no me dejaban predicar porque decían, ¿cómo un pastor va a estar en el ámbito del gobierno? Pues bien, gloria a Dios y a Él sea la alabanza de que hoy puedo estar en cualquier púlpito, en cualquier lugar y en cualquier denominación acá en la provincia de Misiones o a nivel nacional, porque Dios me libró de las tentaciones del poder, de las tentaciones del dinero, porque la coima, el soborno existe. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se maneja? Si uno acepta una vez, está en el horno. O sea que de entrada uno tiene que ir con esa convicción. Si me vienen a ofrecer un soborno, digo que no. A ni una vez me ofrecieron un soborno siendo ministro de Educación, lo saqué rajando al empresario que construía una escuela, nunca más me ofrecieron un soborno. No, claro, claro. Esa es la realidad, pero ojo, es tentador y se mueven varios millones. De allí que a veces es muy difícil también porque en el tema de sobornos, ahí hay toda una cuestión ya estructural en los ámbitos de gobierno. Y si vos no te sometés, en este caso, de repente a lo que te exige una autoridad superior, indudablemente pagás un precio alto y no te dejan crecer en política. Pero bueno, yo creo que los valores espirituales están primero. Jesús dijo, busquen el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura y a mí el Señor nunca me hizo faltar nada, ¿no? Nunca. Por gracia de Él y bueno, hoy ya entrado en años, puedo mirar para atrás y decir, gracias Señor, gracias, alabo tu nombre. Qué difícil debe ser soportar las mentiras, ¿no? Porque es un ambiente de mucha mentira, de mucha mentira. ¿Cómo se hace? Primero no hay que mentir. No, pero cuando mienten sobre uno, ¿no? O sobre lo no, eso, pero tenemos el caso de José, que por no acostarse con la mujer de Potifar lo metieron preso, ¿no es cierto?
tenemos el caso de Nehemías, que Tobías y Sanballat sobornaron al sumo sacerdote y a su esposa Noadías para que le crearan mala fama. Y inventaron todo esto, que él se tenía que esconder en el templo para salvar su vida, y Nehemías les dijo, yo no soy de los que se esconden en el templo para salvar su pellejo. Y lo decía porque sabía que el sumo sacerdote había sido sobornado, el sumo sacerdote, para crearle mala fama. Si uno lee el libro de Nehemías, es tremendamente inspirador a nivel político, porque allí están los conceptos claros. Si vos te metés a hacer algo por la comunidad decente y honestamente, te van a crear mala fama. Y a veces gente ligada al entorno evangélico también, ¿eh? Porque van a buscar inventarte cosas, y de allí que solo la misericordia de Dios puede mantenerte firme. Pastor, ¿qué significa para usted ser sal y luz en el mundo político tan conflictivo? Bueno, es fundamental porque además en el Sermón del Monte Jesucristo fue muy enfático en esta cuestión de que el cristiano debe permear la sociedad. O sea, que para permear la sociedad, para evitar que haya menos corrupción, que haya menos violencia, menos agresividad, menos grietas, como se usa mucho hoy acá en la Argentina en el ámbito de la política, ¿no? Esa cuestión de agredirse mutuamente y descalificarse y tratar siempre de desarrollar el piso al que está en el gobierno, hay que ser sal y luz, ¿no? No nos olvidemos que la sal le da verdadero sabor a las cosas, pero también preserva. La sal tiene esa característica de preservar, pero fundamentalmente de darle gusto, de darle sabor a la comida. Y nosotros como cristianos no estamos solamente para cumplir una función vital que es nacer, vivir, reproducirnos y morir, y si es posible ir al cielo, ¿no es cierto? Porque hay cristianos que están en esa tónica. Sí. Están entre las cuatro paredes esperando o la venida del Señor o morir para ir al cielo. Está bien, yo creo que es nuestra expectativa, todos queremos ir al cielo, pero siempre lo suelo decir, Moody, el gran evangelista, decía, yo quiero ir al cielo, pero quiero llevar a tantos como puedo conmigo al cielo. Claro. Y para que eso sea posible, tengo que salir. Y cuando salgo, tengo que tener esta condición de ser pescador de hombres. Jesús dijo a los discípulos, ustedes van a ser pescadores de hombres. Y siempre le digo, un pescador, cuando hablo de este tema, un pescador es intrépido, un pescador no mira la adversidad que tiene, se involucra. Los pescadores en el mar, por ejemplo, aunque sea un mar en tormenta, van con los barcos y van a desarrollar su tarea, pero lo más fundamental del pescador es esta: no es pescador el que nunca pesca. O sea, para ser pescador hay que pescar. Entonces tengo que salir de las cuatro paredes para pescar. De allí Jesús decía, cuando hablaba de ser luz del mundo, que una luz no se esconde debajo de un mueble. Una luz se la pone arriba, se la expone públicamente. Y él decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De allí que no puedo ser un discípulo anónimo, oculto, cobarde, pusilánime, sino que tengo que demostrar que soy magnánime, que soy una persona involucrada, porque dice creo que Jeremías, ¿no? Del bienestar de nuestra comunidad depende nuestro propio bienestar, y yo tengo que ayudar a que en mi comunidad, en mi provincia o en mi país, las cosas vayan bien, porque si le va bien al gobierno, le va a ir bien al cristiano también, le va a ir bien al hombre y a la mujer que va a una iglesia. Ahora, si el país está en crisis, si el país tiene serias dificultades económicas o morales o éticas, etcétera, o vivimos en una dictadura, como está pasando con muchos países latinoamericanos, terrible la situación donde los mismos cristianos están entre la espada y la pared. Y eso todo por no involucrarse, por no involucrarse.
porque lo más fácil es decir, no me meto, no me meto. Claro, ahí están las consecuencias del no te metas. Sí, sí, Por sí. eso Jesús era alguien que se metía y Jesús marcaba la diferencia. No puedo decir que Jesús fue un hombre político porque su misión era otra, ¿no? Su misión era morir por los pecados de la humanidad, porque si él no hubiera muerto, no hubiera cumplido el objetivo por el cual Dios el Padre lo envió a esta tierra. Pero él demostró con su ejemplo, y él dijo, ejemplo os he dado, en su tarea social. Amó a los niños, amó a los desamparados, comió con los pecadores, perdonó a la prostituta, y a Jesús le decían borracho, le decían que no se lavaba las manos, que no guardaba el día de reposo. Sí, sí, Jesús rompió todos los esquemas diríamos, los prejuicios de la época, los destrozó. sí. Y por eso les decía, ¿no? Ustedes son una generación de víboras, sepulcros blanqueados, Sepulcro aparentan una blanqueado, cosa. eso es fuertísimo. Es muy fuerte, pero esa es la realidad. Fuerte, es muy Tener una fuerte. fachada, porque cuando nos acusan, o a mí me acusaban, ¿no es cierto?, de alguna cosa, más de una vez pensé, pero ¿tienen algún derecho de tirar la primera piedra? Porque si uno indaga después en aquel que te está juzgando, por ahí tiene 20 cosas Sí, ocultas, sí, sí, porque, sí, porque hay un lado oscuro de la luna, ¿no? La luna tiene un lado oscuro. Y sí, el ser humano, por más cristiano que sea, generalmente tiene un lado oscuro también. sí, sí, Entonces, sí, ahí está la diferencia entre ser sal y luz del mundo o directamente que me dé lo mismo, que pase lo que pase, y con ese argumento, Dios tiene el control de todo, Dios es soberano. Sí, pero nos creó a los seres humanos para que seamos sus colaboradores. ujú, Sus colaboradores. El apóstol Pablo insiste mucho en que somos colaboradores de Dios. ajá, Y él dice, Pablo sembró, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios, pero hay que estar, hay que meterse, hay que involucrarse y hay que ir. De allí que creo que el ser sal y luz en la tierra es fundamental en la vida del cristiano, pero comprometido, metido. Allí donde verdaderamente hay que marcar la diferencia, tiene que estar el cristiano y no entre las cuatro paredes lo que el Comité de Lausana define como un gueto. ajá, ajá. Y la iglesia, también el rol de la iglesia, ¿no? Lo importante en Por apoyar, eso la como te tarea, decía hoy, a apoyar al político cristiano, ¿no? orando, orando Orando todo el tiempo. y motivando y formando, lo que hoy se está haciendo. ¿Eh? Por eso celebro mucho lo que está haciendo Luciano Bongarrá a nivel de Parlamento y Fe, Ah, lo que sí, está haciendo Ana y Fico Valois, los pastores, a nivel de Nacidos para Gobernar, lo que está haciendo Gastón Bruno con su Escuela de Formación Pública, ujú, lo que está haciendo el pastor Marcelo Díaz, que es doctor en ciencias políticas. Y ajá, gracias a Dios tengo una hija que es magíster en ciencias políticas también. Y estas personas que le han perdido temor al que dirán, son las que están marcando un antes y un después, ¿no? Porque están en esta cuestión de formar formadores, porque en definitiva esa es la misión. Nosotros tenemos que discipular. Y esto no es solamente en las cuestiones eclesiológicas, tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con la forma de marcar diferencia, tiene que ver con esto de ser no solo un mero oyente, sino un actor. De allí que la iglesia no solo cumple una función espiritual, sino social, muy importante. Y eso nos llevó a nosotros a estar en la educación, en el trabajo con los niños desamparados, y bueno, de alguna manera romper los prejuicios que había años atrás, ¿no es cierto?, en cuanto a sí, que yo me no te acuerdo metas. que ser, y era cristiano, ser político era pecado por poco, ¿no? Bueno, a mí me Cuando, trataron de cualquier cosa. sí, sí, Eso, por eso el rol de la iglesia es fundamental. sí, Porque sí, no sí. todos tenemos vocación política, tenemos, digo yo, no todos tienen vocación política, pero uno puede estar orando por los que sí la tienen, ¿no? Como Hoy ya no principio. se cuestiona tanto porque hay muchos, muchos involucrados en este ámbito de gobierno,
eh, se observa en todas las provincias, ¿ah? Que se le ha perdido temor. Por eso los que pagamos un alto precio en el pasado, hoy celebramos de que esto esté Claro, sí, sí, sucediendo, sí, ¿no? sí, sí, la Gloria a verdad, Dios, sí, gloria a sí, Dios. sí. Esa polarización que usted decía hace un rato, esa grieta, qué mal está haciendo a nuestro país, realmente eh, es cada vez más profunda, cada vez es más agresiva. Eh, Escuchar hablar, por eso la gente por ahí, político es mala palabra, porque escuchar hablar, el nivel de agresión, de malas palabras, a todo nivel, ¿cómo le enseña a uno a los chicos en la escuela que se debe hablar de una manera correcta, ¿no? Cuando los políticos no están dando el ejemplo, al contrario. Y sí, empezando por el presidente, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, Por quien empezando. tenemos que orar intensamente, y Sí, coincidíamos con Alejandro Rodríguez, presidente de Jucum, que es un permanente asesor de los que están en la función pública, allí en Buenos ajá, Aires, que tiene su sede cerca del Congreso. ajá, Y, y justamente él me contaba que una de las cosas que más le dice a los que están en el ámbito de la función pública, no agredan, no digan malas palabras, no, porque los discursos de descalificación son permanentes y uno está pudiendo observar en estos días que se está investigando este caso de corrupción que tiene que ver con la discapacidad, sí, que nadie puede decir, yo no hago nada malo ni estoy en la corrupción. Ojo, por eso cuidado con tirar la piedra y esconder la mano, porque esto también, entonces no descalificar al otro, por más rival político que sea, y uno ya puede observar que todos son buenitos cuando están en campaña. Después, cuando están en la función de gobierno, muestran todas las hilachas. sí, Y, sí, 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 y sí, como habitualmente se dice, se transforma en una bolsa de gato, ¿no es sí, cierto? sí, sí, tal cual. Y nosotros, y por eso la prédica, y aprovecho este medio y este reportaje para decir, realmente cuidémonos en los discursos de descalificar, de decir malas palabras, de agredir, seamos constructores, presentemos propuestas, ideas, Sí, sí, tratemos de ser generadores y pacificadores, porque si hay algo a lo que nos llama Dios es ser pacificadores, ¿no? Para que verdaderamente vivamos quieta y reposadamente, sí, porque sí, si hay algo que el gobernante tiene que generar en la sociedad es esto, quieta y reposadamente, donde no solo haya seguridad, haya condiciones dignas de vivir, sino que también cundan los ejemplos, ¿no? sí, Este, sí, 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 Jesús dijo, ejemplos he dado, y bueno, el presidente de la nación tendría que tomar dar una red nacional y decir, ejemplo les estoy dando de cómo tiene que ser un discurso, de cómo tiene que ser un presidente, de cómo tiene que ser un político. sí, sí. Lo tengo que decir, lamentablemente no es el caso. Todo lo contrario, sí, 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 sí. ¿Tiene sueños de seguir en política activamente o no? No, no, hoy estoy en un rol de asesor ad honorem, ¿ah? este, eh, permanentemente ligado al intendente, al presidente del Consejo Deliberante, al gobernador, al presidente de la Cámara, que hoy es candidato a diputado nacional aquí en la provincia de Misiones, son amigos, personas que conocen, diríamos, la trayectoria y saben que tienen en mí a un aliado en cuanto a ser un consejero y saben que estoy orando por ellos, intercediendo, conocen de nuestra tarea social como iglesia, como denominación, como asociación. Ajá, Por eso lo nuestro no es meramente retórica y teoría, sino que es práctica constante, diaria, en el trabajo con los niños, con los adolescentes, con los adultos, en el nivel universitario. Antes un chico que terminaba el secundario en mi ciudad tenía que irse a Resistencia, a Chaco, a Corrientes, a Rosario, a La Plata. Hoy puede estudiar en la universidad acá. ajá, Es una universidad multimedia, siglo XXI, es ujú, todo online, los exámenes son múltiple choice.
y es extraordinario como eso le facilita a los chicos para que Claro. puedan mantenerse en su casa, inclusive tener una tarea laboral, ganarse el dinero y Ah, pagarse y costearse los estudios, porque las clases, diríamos, cuando se hacen clases online, son en horario no laboral, ajá, y esto todo ayuda muchísimo a que, diríamos, no pierdan su ámbito hogareño, su ámbito claro. familiar, y no tengan gastos de traslado ni gastos de pensión, de Sí, sí, comida, eso. Hoy etcétera, en día es afuera. muy difícil. Sí, sí, sí. Entonces, vuelvo a esto, estamos cumpliendo una función social que permite mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad y esto es lo que verdaderamente como iglesia y como cristianos tenemos que hacer Ujú. para que no seamos meros declamadores y proclamadores de buena vida, sino generar buena vida. Que de eso sobra. Por supuesto. Pastor, entonces, un mensaje final para, especialmente para los jóvenes que quieran incursionar en la política, ¿es compatible o no es compatible ser cristiano y ser político? Totalmente compatible en Ajá, la medida en que uno reciba un llamado de Dios a involucrarse en este campo, vuelvo a decir, misionero, transcultural. Transcultural, ¿por qué? Porque no es habitual que un cristiano esté ahí y no es habitual que un funcionario de gobierno esté dispuesto a escuchar de Cristo. O mm, sea, es como ir a trabajar a una etnia que no conoce a Cristo, ¿no? ajá, El ajá. ámbito de la función pública y de la política es eso, es como si fuera una etnia donde el Evangelio no ha tenido lugar ni espacio. Ir al medio del Eh, África, y sí, no hay que ir tan lejos, hay que involucrarse ahí. Ahí uno sí. tiene todas las tentaciones a vida y por haber, la persecución, el descrédito, un montón de cosas que son normales en el ámbito misionero. Yo me especialicé en misionología y sigo haciéndolo, ¿eh? Por Ajá, eso estuve en este seminario de perspectiva y verdaderamente me interesa tremendamente y fui más de 20 años profesor de misionología y evangelismo en nuestro instituto. Por eso digo que el ámbito de la política es un campo misionero. ajá. Ahora, hay que tener un llamado. Si tengo el llamado, me voy a capacitar, me voy a formar primero. No voy a ir sin conocimiento Claro. tanto de lo que a nivel profesional tengo que conocer de lo que es una función de gobierno, sino también de los peligros. Ajá. Y tengo que ir preparado en espíritu y en verdad, como decía Jesús, Sí, sí. a un ámbito que indudablemente es muy riesgoso, muy resbaladizo, y, y ahí hay que ser una persona de oración intensa, de comunión con el Señor. Y Ujú. siempre le digo, muchachos, oren cada día como oraba David. Señor, ayúdame a no resbalar tanto. David, rey de Israel, tenía esa oración, uno lee en los salmos, porque no es que no nos vamos a equivocar, no es que no vamos a fracasar, hasta eso está autorizado. Dice John Maxwell, ¿no? Hablando de esto, que podemos fracasar. Él tenía un compañero en la universidad que un día se puso de pie en la capilla y dijo, nosotros podemos caer, pero nunca tenemos que estar caídos o de pie o levantándonos, o de pie o levantándonos. O sea, podemos llegar a fracasar, nos puede ir mal también, pero nunca quedarnos tirados, frustrados, diciendo yo fracasé. No, Dios es un Dios de oportunidades, te vuelve a dar una y otra vez la oportunidad de empezar de nuevo. Por eso es maravilloso esta expresión, las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo, ¿no? Del apóstol Pablo, en el sentido de que si confesamos nuestra necesidad, Él es fiel y justo para perdonar los errores, limpiarnos y darnos una nueva oportunidad. Así que yo motivo a hombres, mujeres, jóvenes fundamentalmente, a no temer de involucrarse, pero sí, con esto cierro esta respuesta.
darle parte a la iglesia en este ministerio, en esta tarea. Ajá. Que la iglesia esté intercediendo. No usar el púlpito de la iglesia, ni decirle a los miembros de la iglesia, vótenme, porque en una iglesia hay de diferentes extracciones políticas, pero sí que la iglesia esté orando, intercediendo cada día por esa tarea que voy a desarrollar. La segunda cosa, buscarse 1, 2, 3 pastores que sirvan de asesores y le ayuden justamente en esto de equivocarse lo menos posible. Y por la gracia del Señor, van a tener éxito, porque si hay algo que nos asegura la palabra de Dios, que somos más que vencedores, aún perdiendo una elección, aún perdiendo elecciones. Yo perdí, sufrí, pero entendí que fue por algo que me pasó esto. Así que adelante, adelante, adelante. Lo mejor con Dios siempre está viniendo, siempre está viniendo. Muy lindo, muy lindo. Muchísimas gracias, realmente fue muy amena la charla. Gracias por acceder a esta entrevista y será hasta una próxima entrevista, ¿por qué no? Muchas gracias. Para mí fue un privilegio, realmente un privilegio, ¿no? No, Eh, es un pequeño canal, pero con aires de grandeza. pero reseteando vidas, ¿ah? Sí, ojalá, Reseteando Dios vidas. quiera. Uno no sabe con las redes hasta dónde llega, la verdad, es así. Yo lo estoy usando estos últimos tiempos, subiendo mensajes evangelísticos Sí, en sí, sí, todas las redes. Es una gran bendición de Dios. Hay que sí, usar las redes. sí, Hoy cuando me dicen, no quiero excederme en el tiempo, hoy cuando me dicen, ¿y cómo evangelizo? Pero tenés todas las oportunidades. Hoy los chicos acceden a las redes. sí, Entonces, sí, todos podemos subir un devocional, un mensaje, un texto bíblico y ser realmente discípulos de Jesucristo sí, y sí, llevar la palabra a través de las redes. Así sí, que sí, háganlo, vale sí. la pena y cumplimos la misión por la cual estamos en esta tierra. Sí. Bueno, pastor, mucho gusto y Chao. hasta la próxima. Chao, A chao. las órdenes y adelante con el programa que es muy bueno. ¿Eh? Gracias, Muchas, muchas gracias. gracias. Bendiciones. Gracias, gracias. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy el Señor tu Dios, y estaré contigo por donde quiera que vayas. Que estas palabras también nos inspiren hoy a vivir con fe y compromiso dentro o fuera de la política. Muchas gracias, Pastor Pablo, por su idoneidad, claridad y su generosidad al compartirnos su experiencia. Y gracias a vos por acompañarnos en estos 2 videos. Si te gustaron, regálanos un me gusta, compartí y dejanos tus comentarios que enriquecen siempre esta propuesta. Los esperamos en la próxima. Gracias, bendiciones.